Bien. A ver, bien, mis queridos alumnos, entonces, para iniciar un poquito vamos a ver nuestra actividad que hemos realizado la semana pasada, ¿no? Hemos estado viendo lo que es la ambientación de aula, dentro de lo que es la parte también de los, qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y qué importante es el trabajo de poder nosotros ver qué necesita para trabajar lo que es la ambientación de aula, ¿no? Eh, en eso nosotros habíamos visto para poder trabajar una ambientación de aula, ¿qué es lo que estamos necesitando o qué es lo que tenemos que conocer primero? A ver, ¿quién se acuerda? La edad de los niños. Ya, muy bien. Uno, la edad de los niños. Otro, ¿En qué grado está un jardín o lo primero? que en qué grado están. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo también importante, ¿no es cierto? Que es el contexto, ¿no es cierto? El contexto donde vamos a trabajar, ¿no? Saber qué cosa más. Saber el desarrollo del niño, ¿no? Que es importante, ¿no? Y si no nosotros sabemos en lo que es el desarrollo del niño, pues realmente vamos a, ¿cómo se llama? Hacer una ambientación de repente de una manera muy empírica, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente saber lo que es la edad, dentro de la edad nosotros tenemos que saber el desarrollo. Y no solamente eso, sino tenemos que saber qué más, lo que son sus necesidades e intereses de ellos, ¿no? ¿Qué les interesa? ¿Qué necesitan, no? Entonces, para esto nosotros trabajamos lo que es una ambientación de aula. Ahora, lo que es una ambientación de aula también parte importante dentro de nuestra educación que nosotros debemos conocer, ¿no? Como yo le decía, siempre una ambientación de aula tiene que tener un enfoque, ¿no es cierto? Nuestro enfoque es que nosotros nos basamos, que son nos basamos en quiénes, cuáles son esos fundamentos. A ver, chicas, les había dicho cuáles son esos fundamentos. ¿En quiénes nos basamos? ¿Mm? ¿En quiénes nos basamos? A ver, por favor, chicas, despertamos. Les dije, hay varios nombres. A ver, Giovanna. En A sus ver, Milagros. emociones, Dime. en sus emociones. Ya, pero no, les dije los nombres, en quiénes nos basamos, a ver cómo se sustenta. Incluso les hice ver un modelo de ambientación, ¿no? Les hice ver. Nos hizo ver de María Montessori, mis buenos De días. María Montessori, ¿no? Hay un modelo de ambientación de María Montessori que es muy diferente a lo que nosotros también trabajamos, pero sí podemos incluirlo dentro de nuestra ambientación, ¿no? Porque ¿De quién más? de varios quién? sectores. En varios sectores, ¿no? Sectores, que es lectura, sector de juegos, de hogar, de comedor, todo eso. Muy bien. Y justamente también ahí vemos nuestros psicopedagogos, como lo que les decía, ¿no? Jean Piaget, también vemos a nuestro psicopedagogo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Vygotsky, ¿no? También el que trabaja las inteligencias múltiples, Gardner, hemos hablado también de ellos, ¿no? Entonces, es importante nosotros cuando tengamos, hacemos nuestra ambientación, que tengamos ese sustento pedagógico, porque ambientar es justamente, es un soporte pedagógico para el docente, ¿no? Para el docente que va a interactuar ese aprendizaje que le va a dar al alumno, ¿no? Entonces, en esos rincones. Pero hay algo más que también nosotros tenemos que saber para poder también trabajar esta ambientación de aula. Porque si nosotros estamos dentro de un ambiente de educación, ¿no? Entonces tenemos que saber ese soporte,
ese como dice, como es como el árbol, ¿no? El árbol, como se llama, tiene un cimiento, tiene sus raíces, tiene su tronco, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que conocer algo importante dentro de esa ambientación de aula, ¿no? Que viene a ser, a ver, ¿qué vendría a ser? A ver, ¿qué piensan más que tenemos que conocer? Eso sí no lo hemos hablado la semana pasada. Recién vamos a hablar hoy día. ¿Qué más tienen que conocer? ¿Cuál es ese soporte, ese roble de nuestra educación? A ver, ¿qué piensan? ¿Mm? La confianza. La confianza, a ver, pero a ver, es un soporte de la educación. Ya es una parte que puede estar, pero es el soporte de la educación. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Mm? ¿Alguna idea? Por ahí le voy a dar, a ver, implica competencia. ¿Qué sería? A ver, pero de ahí nacen las competencias también. Pero es el soporte dentro de lo que es la educación. ¿Movimiento? Ya, ese es un cimiento, es como el roble, ¿no? Eso hace que la educación esté fortalecida. A ver. ¿Qué será? Yo les voy a decir, mira, son los pilares de la educación. Los pilares de la educación. ¿Ya? ¿Ustedes han oído hablar de los pilares de la educación? ¿Ah? A ver, ¿quién me dice? ¿Han oído hablar de pilares de la educación? A ver. Para aprender a conocer, aprender a hacer, a ver, son 4, mis. Y son 4. Muy bien, son 4 pilares de la educación. ¿Ustedes creen que esos pilares son el soporte de nuestra educación? Sí, mis. Que eso nosotros debemos conocer para poder realizar también una ambientación de aula, porque ese soporte, esos pilares tendrían que girar dentro de nuestra ambientación de aula. Claro, porque es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos. Por supuesto, ¿no? Entonces, esos pilares son el cimiento, son el soporte, son ese roble que va a sostener todo ese árbol, ese tronco, ¿no es cierto? Es ese tronco justamente que va a sostener la educación, ¿no? De allí justamente nacen esas competencias, nacen, ¿cómo se llama? Ese conocimiento, ese saber hacer, ese saber convivir con los demás compañeros, ¿no? Y de esas competencias van a nacer, ¿qué cosa? Van a nacer esas capacidades, las capacidades que ustedes van a tener, las capacidades que tienen que lograr en sus alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es trabajar ese soporte, trabajar esos pilares dentro de nuestra ambientación de aula? ¿Por qué? Porque eso va a estar emergido dentro del aula de 4 años, de 5 años, ya sea en el aula de inicial o en el aula de primaria. A través de esa ambientación, yo voy a conocer a mis alumnos también el saber convivir, el saber hacer, el saber conocer, ¿no es cierto? Porque en cada uno, cuando ya los alumnos trabajan en equipo, porque hay un momento que se llama juego-trabajo, que ya eso lo vamos a ver la otra semana, que es muy didáctico, es muy bonito, que yo quiero que ustedes aprendan a manejar por parte de la
ambientación, porque la ambientación de aula no está solamente para que el alumno lo mire, ¿no? Una ambientación de aula es para que el alumno se interactúe y aprende a través de esa ambientación de aula, porque en esa ambientación de aula van a estar nuestros sectores, como ustedes dicen, van a estar nuestros rincones, ¿no? Y esos rincones, esos sectores van a estar bien distribuidos e implementados con el material, ¿no? Ya con el material que es dentro del, de ¿cómo se llama? Dentro del contexto, ¿no es cierto? Porque mi ambientación va a ser muy diferente a una ambientación de Lima, de la costa, de la ciudad. ¿Por qué? Porque los recursos que yo tengo, ¿qué cosas son? ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. ¿Por qué? También porque los niños que yo voy a tener, ¿van a ser iguales o van a ser diferentes? Diferentes también. Diferentes, ¿no es cierto? Nuestros niños traen un propio aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces tienen un propio ritmo de aprender, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes también comiencen a asimilar y luego, ¿qué pasa? De la asimilación, ¿qué sigue? Yo les hablé, ¿qué sigue luego de la asimilación? ¿Sigue la? ¿La situación? A ver, después de la asimilación sigue la, ¿qué nos dice Jean Piaget? La acomodación del aprendizaje, ¿no es cierto? Eso sucede en todos nosotros. Asimilamos y acomodamos el aprendizaje. ¿Creamos en nuestra cabeza el conflicto cognitivo o no? ¿Mm? Sí. Exacto, ¿no? Es el equilibrio y el desequilibrio para que después todo vuelva a la calma y el aprendizaje comienza a fluir dentro de nosotros, ¿no? Bien, entonces justamente es eso lo que sucede dentro de una ambientación, porque ambientar no es, como le digo, va más allá que una decoración. Ya hemos visto la diferencia de lo que es ambientar y que es decorar. Yo en un día de la madre o un día del padre, ¿qué es lo que hago? ¿Ambiento o decoro? Decora. Decoro, ¿no es cierto? Decoro, un día del padre, un día de la madre, ¿no? Pero cuando yo quiero dar, cuando yo hago un proyecto, un aprendizaje en el niño, ¿ambiento o decoro? Ambientar. Ambiento, ¿no? Hago una ambientación de mi aula según el proyecto, según mis ¿Qué cosa? competencias. Dime, Kelly. Ya, bien. No, no mismo. ¿Me estabas diciendo algo, Kelly? Ya, bien. No, Entonces, no me está diciendo. ya, bien, entonces seguimos. Bien, entonces un poquito vamos a compartir qué cosa es lo que justamente trabajar esos pilares, ¿no? Esos pilares de la educación, ¿ya? Acá lo tengo un texto, vamos a compartir. Y de ahí vamos a hablar de cada uno de esos pilares, porque quiero que lo tengan ahí bien centrado y cuando ustedes vean y hagan su inventación, digan, sí, esto corresponde a mi saber conocer, a mi saber. Aquí estoy trabajando mis pilares de la educación dentro de mi ambientación de aula. Ya. A ver, vamos a compartir un ratito. Por favor, vamos a compartir. Aquí está, aquí está. Ya. A ver. Por favor, no sé, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan. Hacen saber. A ver, entonces nuestros pilares dice que para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada persona en cierto sentido.
los pilares del conocimiento. Aprender a conocer. Es decir, ¿qué cosa será aprender a conocer? Es decir, adquirir los instrumentos de comprensión, aprender a ser para poder influir sobre el propio entorno, aprender a vivir juntos para participar y cooperar en las demás, en todas las actividades humanas. Por último, es el aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto que dice que estos 4 vías de saber convergen en una sola, ya que hay en ella múltiples puntos de contactos que coinciden e intercambian, ¿no? Más en general en la enseñanza escolar, que orienta esencialmente, por no decir de manera exclusiva, hacia el aprender a conocer y en el menor medida el aprender a ser. Las otras en 2 formas de aprendizaje dependen de más de las veces de las circunstancias aleatorias, cuando no se les considera una mera prolongación de alguna manera natural. De las 2 primeras, puesto que bien la comisión estima que cualquier sistema de enseñanza estructurado, ¿no? Cada uno de estos 4 pilares que son los pilares del conocimiento. Bien, entonces, de aquí nos va a permitir que nosotros podamos trabajar los que son las competencias, ¿no? Nuestras competencias. Nosotros estas competencias nos van a permitir desarrollar, ¿qué cosa? Habilidades, destrezas, capacidades, ¿no? Que el alumno va a lograr, que no solamente va a ser un mero conocimiento, porque hoy en día que se dice que un mero conocimiento que solamente se queda en el aprender, no sirve. No solamente está en el aprender, ¿no es cierto? Sino que ese conocimiento va a tener que, ¿qué cosa? Que hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Y luego va a tener que compartirlo con los demás. Ahí va a convivirlo con los demás ese conocimiento. Y luego de ahí ese conocimiento le va a permitir lograr ser una persona. Ser, ¿cómo se llama? Un hijo. Ser una persona que contribuya a la sociedad, ¿no? Lograr un valor agregado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que justamente nosotros vamos a ir trabajando en nuestros pilares, que son el fundamento y la base de nuestra educación, ¿ya? Nuestros pilares. Fundamento, base de nuestra educación que nosotros tenemos que conocer para poderlo realizar una actividad, poder realizar mi programación, mi planificación, mi organización, ¿no? Con los alumnos. Y por ende, comenzamos con lo que es una ambientación de aula que permita que se regocijen ahí nuestros 4 pilares. ¿Ya? Bien. Como ustedes me decían, dentro de nuestros 4 pilares, tenemos el aprender a conocer, ¿no es cierto? El aprender a conocer. A ver, un poquito nos vamos nosotros enfocándonos a nuestros niños con el aprender a conocer. ¿Y cómo este aprender a conocer se va a ir dando en el desarrollo del niño? Porque el aprender a conocer se va a ir dando desde que está en el vientre de la madre o cuando ya el niño nace. A ver. Desde que está en el vientre mismo. Desde que está en el vientre, ¿no es cierto? Desde allí podemos decir que los niños ya, cuando nace con un bagaje de conocimientos, ¿no es cierto? ¿No? Ya el niño trae algo por sí, que ya cuando lo va a ir viendo otra vez, va a ir reconociéndolo, ¿no es cierto? ¿Cómo qué? Primero, ¿qué va a ir conociendo? A ver, ¿qué conoce primero el niño dentro del vientre de la madre? Los sonidos, creo yo, la voz de la mamá,
La voz de la mamá, que es lo primero que el niño logra, la voz de la mamá. Que Ujú. cuando ya luego, después de allí, él comienza a escuchar la voz y se relaciona y dice, no, es mi mamá, ¿no? Siente que es alguien, una persona cercana a él, ¿no? Entonces, eso es lo que, entonces el niño va a conocer, a ver, ¿qué medio utiliza el niño ya después, luego cuando nace, qué medio utiliza para conocer el niño? ¿Qué es lo que utiliza? A ver, La, ¿quién me dice? la boca, creo, mi. Las Ya, manos, la boca, Los pienso yo. ojos, Miss. Porque ya, usan los todo, se ojos, llevan toda la boca, ¿no? Para la boca, comienza, entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa todo es explorar eso? La boca, Los la boca, los sentidos. ojos, los sentidos. los sentidos, ¿no es cierto? Comienza a conocer y a través de sus propios sentidos, ¿no? Que eso es lo más rico, lo más inherente para el niño comienza, ¿no? Y esos sentidos comienzan a despertarse. Qué rico, comienzan a despertarse. ¿Y qué sucede en las neuronas? ¿Qué sucede con sus neuronas? A ver, ¿qué pasa allí? Se ¿Mm? alimentan, crecen, se extienden, Las neuronas comienzan a extenderse, a crecer. ramificarse, ¿no es cierto? No Sí, una neurona, o ya se comienzan a juntar, se comienzan a ramificarse, comienza el sinapsis, porque ya las neuronas ya no van a estar sueltas, sino ya van a comenzar a estar unidas, ¿no es cierto? Entre sí o no. ¿Mm? Comienzan a tener, ¿qué cosa? A tener una destreza, una habilidad, ya comienza a desarrollarse esa capacidad de inteligencia en los niños, ¿no es cierto? Y cuáles después, aparte de eso, ellos comienzan a utilizar para poder conocer mucho más lo que es que, ¿qué estrategia utiliza? A ver, ¿a través de qué medio más los niños van aprendiendo? Ya hemos dicho los sentidos, los sentidos, por supuesto, ahí está todo, ¿no es cierto? Pero de ahí, ¿qué hacen? Cuando ya un niño comienza a gatear, ya después da sus primeros pasos, ¿qué hace? Copia. Copia, ya. Que ¿Qué pienso más? que con el ejemplo, ¿no? O sea, lo que ve, eso es lo que hace. Muy bien. Luego de ahí, ¿qué Empieza a más? conocer los colores. Ya, ya conoce los colores, ¿no es cierto? Pero eso a través de qué? A través de que ya cuando ya comienza a caminar, a gatear, a caminar, ¿a través de qué lo hace? ¿Mm? ¿A A través de través qué? de De la, vista. cuando ya gatea, decimos que el niño, cuando ya gatea, el niño es, ¿qué decimos? El niño Experimenta. experimenta, el niño explora, Mira, ¿no es cierto? Explora, el niño utiliza su curiosidad, el niño observa, ¿no? Entonces, a través de eso, el niño va a ir conociendo. Por eso se dice que cuando nosotros, para que el niño pueda conocer, póngale en su medio ambiente al niño, donde está, para que el niño pueda conocer, déjalo que gatee. Cuanto más gatea, el niño va adquiriendo más conocimiento. ¿Por qué? Conoce, comienza a explorar y comienza a activar sus sentidos, ¿no es cierto? Entonces comienza a tener mayor conocimiento, ¿no? Mayor conocimiento, ¿ya? Entonces a través de esa exploración, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es lo que conoce el niño? ¿Qué es lo que conoce? De su medio ambiente, de los objetos, ¿qué es lo que conoce? A ver. ¿Qué va conociendo? Por eso dice aprender a conocer. ¿Qué conoce el niño? Las reglas, el respeto. Ya, pero ¿qué es lo que conoce de esos objetos? A ver, es importante también esto para las matemáticas. ¿Qué conoce? Y esto los para bloques, nuestro... ¿Ah? la figura, La figura, ¿qué más? los bloques, Colores. las figuras Los geométricas, los colores, colores. ¿qué más? Números.
Ya los números, antes de los números, el niño conoce algo más. A ver, ¿qué más? ¿Qué conocemos de un objeto? ¿Qué podemos conocer? De un objeto cuando lo manipula, cuando lo descubre con sus sentidos, ¿qué va conociendo? Su Forma, textura, su textura. su forma. Textura. Eso, entonces conoce sus propiedades, sus características, ¿no es cierto? Las texturas, si es blando, si es duro, conoce, ¿cómo se llama? Lo que son los colores, la forma, el tamaño, ¿no es cierto? Entonces son propiedades, son características, son cualidades que conoce de cada uno de esos objetos. Ahora, cuando nosotros vamos a estar haciendo nuestra ambientación de aula, ¿no es cierto? Y esa ambientación de aula que nosotros realizamos, ahí justamente vamos a poner objetos, ¿no? Y entonces el niño, para nosotros involucrarlo, llevarlo parte de lo que son las matemáticas, el niño primero tiene que conocer la textura, tiene que conocer las propiedades, tiene que conocer las cualidades del objeto, la forma, el tamaño, el color, ¿no? Todo eso es lo que eso es lo que tiene que conocer el niño. Y eso no lo va a hacer cuando el niño tenga 3, 4, 5 años. Eso lo hace cuando el niño ya, incluso desde que esté en el vientre de la madre, ya se le va a estar relacionando con los colores. Y cuando ya el niño comienza a explorar, entonces mucho más hay que darle que se relacione con el objeto, que se relacione con el material, porque ahí ya le vamos involucrando, ya el niño conoce con mirar, con tocar, con oler, ¿no? Va conociendo texturas, formas, ¿no? Entonces va teniendo conocimiento, va teniendo conceptos de qué cosa es una pelota, de qué cosa, conceptos de qué cosa es un círculo, un cubo, ¿no? Sin que de repente sepa todavía el nombre en sí, pero ya va teniendo conceptos de lo que es conteo, de lo que es 1, de lo que es 2, pero en objetos, sin que todavía reconozca lo que es el número, porque el número es lo que reconoce al final. A mí lo que me interesa es que el niño conozca la noción de cantidad de cada uno de esos objetos, que conozca sus propiedades, que conozca sus texturas. Eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, eso es lo importante, adquirir esos conocimientos y lo que nosotros le vamos a dar al alumno. Y para adquirir esos conocimientos, tiene que suceder algo en mi cerebrito, que también se llama comprensión, que tiene que lograr esa comprensión, ¿no? Esa comprensión. A ver, bueno, antes de continuar, estamos en menos de un minuto, esto se va a cortar, de ahí ya saben, tenemos, ¿cómo se llama? 10 minutos, yo ya luego les envío el enlace para volver a ingresar, ¿ya? Bien, entonces, justamente eso es lo que sucede, por eso es el aprender a conocer. Miren que el aprender a conocer, ¿cuántas cosas involucra? ¿Cuántas cosas involucra que nosotros tenemos que saber de cómo nuestro alumno aprende? Cómo nuestro alumno de inicial aprende y cómo nuestro alumno de primaria aprende, ¿no es cierto? Y eso tiene que estar involucrado en esa ambientación de aula que yo voy a realizar. ¿Ya? ¿Hasta aquí está claro? ¿Hasta aquí está claro, chicas?